Hola amigos del Android Libre, hoy le toca el turno en nuestras video reviews al nuevo Sony Xperia Z1. Este es el último teléfono de gama alta, el buque insignia que ahora mismo tiene la firma japonesa Sony. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos un teléfono, una evolución del Sony Xperia Z que toma algunas características del Sony Xperia Z Ultra, ese teléfono de 6,4 pulgadas de pantalla, ese teléfono gigante. ¿Qué evoluciones tiene? Bueno, decimos que toma algunas cosas del Sony Xperia Z Ultra, pero son teléfonos que casi han salido a la venta a la vez. Con lo cual vamos a obviar un poquito eso y vamos a hablar solo de las diferencias con el Xperia Z, que es su antecesor. Es una evolución que a primera vista puede no parecer grande, pero a la hora de la verdad es enorme. Su uso, su diseño, su cámara, todo se ha llevado una evolución, digamos que muy bien hecha. Esa quizás sería la forma de describirla bien. No, sobre el papel las cifras no son tan amplias, pero a la hora de la verdad han corregido los fallos que tenía el Sony Xperia Z y han mejorado las cosas que se podían mejorar haciéndolas bien. Y eso al final es lo que importa. Sony Xperia Z1. 5 pulgadas de pantalla. Quizá vamos a empezar por esta parte, que es la peor, por decirlo de alguna forma, porque tampoco es que sea mala, y es el tamaño del teléfono. El teléfono es un poco grande para ser 5 pulgadas, es más grande que otros teléfonos de 5 pulgadas. Es más, si lo comparamos con el Xperia Z, es mucho más grande. La pantalla aumenta, pero el teléfono es bastante más grande, es más ancho, es más alto. Esto con el Z, con su antecesor. ¿Por qué? Bueno, podéis ver claramente cómo hay unos márgenes superior e inferior muy grandes que se han tenido que poner por dos razones. Poder incluir una batería de 3100 mAh y la cámara, de la que vamos a hablar mucho más adelante. Pero os adelanto, la cámara tiene un sensor muy grande y un procesador muy grande que ocupan mucho tamaño, y eso ha hecho que Sony tenga que aumentar el tamaño de este Z1 de esa forma. No llega a ser enorme, pero le sobra medio centímetro, quizá, en total, quizá quitando un poco por arriba y un poco por abajo. El diseño lo habría agradecido mucho, y esa es la única pega en cuanto a diseño. Y bueno, en general de todo el teléfono, porque la verdad es que está francamente bien. ¿Qué se ha mejorado mucho? Se ha mejorado muchísimo las pestañas laterales. Estas pestañas cubren los conectores del teléfono y evitan que entre agua, porque estamos ante un teléfono otra vez sumergible y resistente al agua. Estas pestañas eran algo débiles en el Z, fáciles de romper, y han mejorado mucho. Ya las vimos en el Z Ultra, que eran las mismas pestañas, son mucho más resistentes, no se doblan. Y esta goma, que es la que sella el compartimento, es bastante menos accesible para el dedo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos la pestaña cerrada y queremos abrirla, tenemos que usar esta pequeña hendidura, y en el Z era muy fácil dar a las gomas y al final acababan desgastándose, lo cual limitaba la capacidad de resistencia al agua y hacía que pudiese entrar agua si sumergíamos el teléfono, lo cual no pasa con este Z1 gracias a este diseño nuevo de las pestañas. También con pestañas tiene que ver lo siguiente de lo que vamos a hablar. Se trata de la parte superior, se trata de una gran evolución que francamente a mí es de lo que más me ha gustado el teléfono, de lo que más me ha gustado encontrarme, y es que el conector para los auriculares ya no tiene pestaña, ahora está abierto. No conseguimos que se vea del todo bien, pero vamos a ver más o menos. Bueno, yo creo que se ve perfectamente, aunque no consigamos enfocarlo perfecto. Se ve bien, y es que ya no hay pestaña, sigue siendo resistente al agua, puede entrar agua ahí, no hay ningún problema,
y ya no tenemos que estar abriendo y cerrando cada vez que queremos conectar los auriculares, lo cual nos ahorra el consiguiente gasto que se lleva una pestaña trabajando así. Lo mismo ocurre con el cargador, ese es el otro que más se usa. El cargador sí que hay que abrirlo, tiene pestaña, pero han introducido este cargador magnético que lo que hace es, bueno, no es un cargador magnético en realidad, es un cargador inalámbrico que nos permite conectarlo a un dock con una parte magnética que es lo que lo pega al dock. Es decir, nosotros lo dejaríamos sobre el dock, este se quedaría totalmente pegado, no tendríamos que ajustarlo ni nada parecido y ya estaría cargando el teléfono. Esas son las grandes novedades que nos encontramos por la parte de fuera. Pero hay dos más muy interesantes que me gustaría comentar. Una, lo estáis viendo aquí, y es que efectivamente este teléfono, el Z1, tiene un botón dedicado a la cámara, como no podía ser menos con una cámara de 20,7 megapíxeles, que nos permite, tiene doble pulsación para enfocar y hasta el fondo para hacer fotografía. Pero además, si el teléfono está apagado, lo tenemos como acceso rápido, podemos pulsar y se abrirá la cámara. Eso por un lado. Por otro lado, el altavoz. El altavoz ya veis que también mejora mucho. Y aquí sí quiero coger otra vez el Xperia Z para comprobarlo, porque francamente se nota, hay una diferencia más que considerable. Y es que, como veis, el Z, lo único que tenemos de altavoz son unas pequeñas hendiduras. Si se llega a ver. Mientras que en el Xperia Z1 se introduce un altavoz en condiciones y se nota muchísimo. La calidad de sonido es mucho mejor, suena más alto y ya no es tan fácil perderse una llamada cuando lo tenemos en altavoz. Francamente, una gran mejora por parte de Sony. Y esto en lo que respecta al exterior, aunque otra cosa que tenemos exterior es la cámara, pero bueno, quiero dejármelo para luego y comentarlo más a fondo. El teléfono va extraordinariamente bien. El teléfono va muy rápido. Veis que con la pantalla cargada responde muy bien. La pantalla responde muy rápido. La sensibilidad es enorme. Claro, tenemos un Snapdragon 800 y 2 GB de RAM. Otra vez, lo que nos estamos encontrando en todos los terminales de gama alta que están saliendo ahora al mercado. Es un poco la configuración estándar y parece que está funcionando muy bien. Habrá algunos que lo integren mejor, otros que lo integren peor, pero este Sony Xperia Z1 lo hace francamente bien, puede con los juegos más potentes, las aplicaciones se abren muy rápido, el teléfono funciona muy bien. ¿Veis? Google Maps abierto en un momento, la verdad es que funciona muy bien el teléfono. Como decía, juegos y aplicaciones sin ningún problema, lo más potente, y no vais a notar nada, no vais a notar que va lento, no vais a notar parones, va extraordinariamente bien. Tenemos este menú lateral que encontramos ahora en los nuevos Sony Xperia, solo tienen el Z1 y el Z Ultra, pero bueno, está muy bien, nos permite ordenar y configurar las aplicaciones de una forma más directa. Antes estaba situado en la parte superior y ensuciaba un poco la interfaz, que ahora es bastante más atractiva. Y bueno, en cuanto a funcionamiento, poco más os puedo decir. Que es muy rápido, que si sois aficionados a los juegos no vais a tener ningún problema, vuelan. Es que es un Snapdragon 800 de 4 núcleos y 2 GB de RAM. Estamos hablando de características altísimas, de lo que hace un año, 2 años no nos podíamos imaginar, que hace 3 años había ordenadores. Vuela, francamente. Entonces, vamos a la cámara, que es lo interesante, que este teléfono por primera vez introduce las características de una cámara de compacta. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a abrirlo. Como veis, el botón de acceso directo funciona desde cualquier lado. ¿Qué quiere decir que tengamos las características de una cámara de compacta? Bueno, vamos a explicar esto un poquito mejor. Una cámara digital se compone de 3 componentes básicos. Por un lado tenemos la lente, por otro lado tenemos el sensor de imagen y por otro lado tenemos el procesador. La lente
concentra la luz para que llegue al sensor de imagen, el cual se encarga de convertir los fotones de la luz en electrones, que son los que la electrónica digital puede procesar para convertir en JPG, para comprimir, para editar, para lo que queramos y luego almacenarse. Durante ese proceso se van produciendo pérdidas y como se trata de un sistema, esto es una cosa que me parece muy importante y que he repetido varias veces, y al tratarse de un sistema es tan malo como el peor de sus componentes. Podemos tener las mejores lentes del mundo y el mejor sensor del mundo, que si el procesador es malo, la fotografía será mala, y lo mismo con cualquiera de los 3 componentes que hemos nombrado. Entonces ya podemos pasar a explicar bien qué significa que el Sony Xperia Z1 tenga las características de una cámara compacta. Quiere decir que Sony ha usado su tecnología de lentes de compacta, el mismo procesador de imagen que usan sus cámaras compactas y un sensor de imagen de cámara compacta. Es la primera vez que se hace en un smartphone. Para el mundo smartphone siempre había sus lentes, sus procesadores y sus sensores de imagen. El Xperia Z1 lo tiene de compacta. Eso nos permite tomar fotos mucho mejores, más nítidas, y sobre todo se nota muchísimo en el Xperia Z1 en condiciones de baja luminosidad. El único problema que tiene con todo ese proceso, y nunca mejor dicho, el Sony Xperia Z1 es la parte del procesador. El algoritmo que usa cuando, como decía, llegan los fotones desde la lente al sensor y esos fotones se convierten en electrones que luego son procesados. Ese proceso, lo primero que hace la cámara es todo esto mediante hardware, y el software que viene integrado dentro de ese procesador es transformar esos electrones, comprimirlos en una imagen JPG, y cuando nosotros hablamos de JPG nos creemos que es una cosa muy, muy poco versátil, pero para nada, mucho más lejos de la realidad. El JPG tiene muchísimas cosas que podemos tocar y que podemos variar para conseguir más nitidez, menos nitidez, más contraste, menos contraste. Es un proceso importantísimo en la fotografía digital. Y ese algoritmo que usa el Sony Xperia Z1 es algo pobre, y lo hemos notado en la nitidez de las imágenes, cuando no queda demasiado nítido. Afortunadamente, eso es una parte de software, que aunque venga integrado en un procesador, se puede modificar, y mediante una actualización, no de sistema operativo, una actualización menor, Sony lo puede corregir sin ningún problema. Nosotros de hecho hemos hablado ya con ellos, sabemos que esto ha llegado a Sony Global y que se está trabajando en ello. Con lo cual esperamos que apuesten por ello, y es que además es lo lógico, porque cuando sacas al mercado un teléfono con una cámara tan potente como la del Z1 de 20,7 megapíxeles, con un sensor enorme, unas lentes de capacidad de compacta, ¿por qué dejarlo todo estropeado por solo un algoritmo de procesamiento de imagen? Así que lo tienen fácil, Sony lo tiene fácil, solo tiene que trabajar en ello, y esperemos que en cuestión de semanas veamos una actualización que mejore mucho las imágenes del Sony Xperia Z1. Y bueno, francamente poco más que comentar. Quizá la duración de la batería, 3100 mAh, que dan para mucho. Bueno, llevamos usándolo solo un rato, pero bueno, como podéis ver, casi 4 horas, hemos gastado el 15% dándole un uso bastante intensivo. Eso nos supondría que en uso medio nos fuera a durar, como podéis ver aquí, 25 horas más con el uso que le está dando el teléfono. No he estado navegando con el GPS, eso es verdad que suele gastar más y es uno de los usos que le suelo dar bastante, pero bueno, sí que he estado consultando internet, mirando vídeos, redes sociales, un uso más o menos típico, no demasiado potente le he dado hoy, pero bueno, teniendo en cuenta que llevo casi 4 horas y me da 25 más de uso, eso son casi 30 horas en un uso no muy intensivo. Está muy bien. Os puedo decir, en uso real intensivo, más o menos 17 horas, son cosas que he estado consiguiendo sin problemas, de las que mejor funcionan. En ese sentido, un trabajo excelente. Y bueno, en conclusión, el Xperia Z1
posiblemente uno de los mejores teléfonos que hay ahora en el mercado y durante mucho tiempo, porque Sony ha hecho un trabajo excelente con el Xperia Z1. Esperemos que mejoren ese apartado del procesamiento de fotografía, porque si consiguen que las fotografías mejoren en nitidez, que es donde están fallando ahora, tendremos sin lugar a dudas el mejor teléfono que hemos visto en mucho tiempo. Y ya sabéis que si queréis cualquier otra información sobre el Xperia Z1 o cualquier otra cosa relacionada con Android, estamos en el androidlibre.com.